Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos a comenzar la entrevista un poco más temprano porque el alcalde de San Luis Talpa, que viene en camino, por cierto, me dijo que tenía una actividad, que tenía una situación ya programada y que por lo tanto, por favor, que si podíamos comenzar un poco más temprano, con mucho gusto. Así es que vamos a hablar precisamente de cómo los pesticidas y otros tipos de tóxicos y contaminantes podrían estar sin control en nuestro país. Le presento a nuestros invitados de hoy. Sistema Fedecases, todos para uno y uno para todos. Presenta. Bueno, con nosotros está el alcalde de Jiquilisco, David Barahona. Muchas gracias, alcalde, una vez más por estar con nosotros. Uno de los municipios, uno de los tantos municipios, creo yo, que también está siendo afectado por el tema de los tóxicos en nuestro país. Y es que son los alcaldes que han puesto en evidencia este tipo de situaciones. Habrá otros municipios que también son afectados, pero que por la falta de estudios precisamente no se ha determinado cómo es que está afectando a los habitantes. El doctor Ricardo Navarro, del CESTA, del Centro de Tecnología Apropiada, está con nosotros también. Muchas gracias, doctor Navarro, un gusto estar con usted esta mañana también. Gracias, yo también. Y tal como lo dije, estamos esperando al alcalde de San Luis Talpa, Salvador Meléndez, que recién me acabo de comunicar con él y me dice que viene en camino. Lo vamos a incorporar más adelante también para conocer su punto de vista. Doctor Navarro, ¿ante qué estamos los salvadoreños y salvadoreñas? Mire, yo creo que si García Márquez estuviera vivo, podría escribir una novela, la crónica de una contaminación anunciada. Porque esto era de verse venir. Aquí en El Salvador se han tirado tóxicos, ¿verdad?, así a diestra y siniestra. Yo recuerdo haber leído que allá por los años 60, El Salvador tenía el honroso lugar, honroso entre comillas, ¿verdad?, de ser el país que más DDT tiraba por kilómetro cuadrado. Imagínese usted. En eso sí somos el primer lugar, ¿verdad? Bueno, en la fútbol de playa también casi, ¿verdad? Pero el asunto es que aquí se tiraron tóxicos en forma indiscriminada. Mire, caso de San Luis Talpa, caso del Bajo Lempa. Ahí por décadas, cuando el algodón, ¿verdad?, se tiraron tóxicos. Claro. Los que no se alcanzaron a tirar por una u otra razón son los que están ahí en Quimagro, estaban allá en Agrogel, allá se acuerda, la salida de San Miguel para la Unión, algunos en Santana, donde están las oficinas del MAGA ahorita, por cierto, ¿verdad? Pero no solo eso, se siguen tirando tóxicos. Ahí para regar la caña utilizan glifosato, que lo que hace es madurar la caña más rápido. ¿Verdad? Eso lo vende Monsanto con el nombre de Roundup. ¿Verdad? Eso genera, entre otras cosas, problemas renales, diabetes también. Y eso ahorita lo están tirando así en forma indiscriminada, con helicóptero. Imagínese usted. ¿En qué cultivos? Caña de azúcar. Y la madura. Pero el asunto es que no solo madura la caña. Por ejemplo, hay gente que tiene alguna papaya por ahí, chiquita la papaya, ya es la madura. Yo me pongo a pensar, ¿y qué pasará si eso le cae a la gente? ¿No afectará también su crecimiento? Tanto niño y niña que bien pequeñito ya comienza a ver la pubertad, imagínese usted. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? Generar un poco más de ganancia. Yo he calculado que con todo lo que están tirando, los ingenios agarran como un 10% a lo sumo, quizás menos que eso, de ganancia, ¿verdad?, adicional. Pero imagine, ¿a qué costo? A costo de estar matando gente. Doctor Navarro, solo una apreciación, y es que no solo a nivel aéreo, ¿no? Como usted dice, bueno, están tirando a nivel aéreo, sino ¿qué es lo que está sucediendo? Que cuando cae, por ejemplo, se tira, cualquier pesticida, insecticida, tóxico a través de este sistema de riego aéreo, pues le cae a los cultivos, le cae probablemente directamente a las personas, a las aves de corral, cae en el suelo y luego se filtra hacia los mantos acuíferos que terminan siendo contaminados también. Es una cuestión, es una cuestión bastante alarmante en ese sentido. Seguro, ¿no?, que les cae, porque usted dice probablemente, seguro que les cae. Sí, mire, menos de la mitad es lo que cae en el cultivo. Imagínese un viento lo puede llevar hasta otra parte. Mire, a nivel planetario se ha detectado DDT en los osos polares, allá donde nunca se han tirado esas cosas. ¿Por qué? Los vientos o el agua o los peces o quién sabe qué. O sea, y otra cosa importante también hay que decirlo, estos tóxicos son persistentes. Persistentes quiere decir que ahí están y ahí van a seguir estando. O sea, no son cosas no que no son fáciles de eliminar. No, son persistentes. Y además son bioacumulativos. ¿Qué quiere decir? Un pez chiquito se lo come, lo mete en su grasa, el pez más grande lo mete en su grasa. Cuando usted come, por ejemplo, un pez, digamos, en la cadena alta, ¿verdad?, como por ejemplo un tiburón,
hay más riesgo de contaminarse que con un pez pequeño, porque ha ido acumulando. O sea, esos tóxicos son verdaderamente dañinos. Alcalde, ¿cuál es la situación de Jiquilisco, para poner un ejemplo, y si hay alguna investigación que determine, porque estaba escuchando a las autoridades del Ministerio de Salud decir, bueno, mire, estamos averiguando, investigando si en el caso, por ejemplo, de San Luis Talpa, todas las personas que han muerto por insuficiencia renal tienen que ver con esta situación de los contaminantes o los tóxicos que están instalados en ese sitio, ¿no? Es decir, para decirlo de otra manera, el Ministerio de Salud Pública todavía no tiene muy claro, según ellos, cuál es el origen de la muerte de estas personas. Jiquilisco es un ejemplo claro de ello también, de contaminación, y quiero saber si hay ya alguna documentación que nos pueda dar soporte a lo que puede estar pasando en otros municipios. Sí, muchas gracias, Romeo, por la invitación. Un saludo para todos los salvadoreños y salvadoreñas que están pendientes a esta hora de este programa. Efectivamente, se ha hecho un estudio. La Universidad del Salvador, apoyada por Save the Children, ha realizado un estudio en los departamentos de Usulután, San Vicente y La Paz. Es decir, toda la franja costera de estos tres departamentos han estado siendo estudiados y están ellos a punto de entregar los resultados. Nosotros todavía no tenemos esos datos, pero sí hay gente de la Universidad del Salvador que tiene la información y que la dará a conocer en los próximos días. Lo que sí nos han adelantado es que se han encontrado algunos metales pesados que están dañando la salud y que probablemente, o quizás sea seguro, que estos estén afectando a la gente y producto de todo esto esté un alto índice de mortalidad a causa de insuficiencia renal. Ahora, este tema nosotros lo venimos conociendo desde 1998, de la época del MIS, y luego en el año 2000, que nosotros empezamos a poner el grito de alerta sobre la temática, y bueno, en el año 2003 se hicieron algunos reportajes internacionales, siempre hablando sobre esta temática, pero no se le había puesto la debida atención. Ahora nosotros estamos contentos, creo que el doctor también y mucha gente, porque ha habido cierta apertura para poder abordar el tema de la alta mortalidad, porque por ejemplo, estamos ahora preocupados por San Luis Talpa, pero nosotros podemos hacer un análisis un poco retroactivo de cómo ha estado la mortalidad en la zona costera del país y podemos hacer un análisis profundo, viendo que si ahora, por ejemplo, tenemos alrededor de 60 muertos en San Luis Talpa, nosotros podemos revisar que en el área de Jiquilisco y en la parte sur de San Miguel, Usulután, San Vicente, hemos identificado que en los últimos 5 años hay un dato promedio donde el 32% de la población que ha muerto ha fallecido a causa de la insuficiencia renal. Es decir, estamos hablando de que de cada 100 personas, 32 de cada 100 personas que 32 por insuficiencia renal. Ese dato es alarmante. Lo que pasa es que no se le había dado la relevancia del caso. Ahora, ha habido días que en Jiquilisco, que es el caso que yo más conozco, ha habido días que se han enterrado 3 personas, se han sepultado 3 personas. Igual ha habido semanas, ha habido quincena que no ha muerto ninguno, pero sí ha habido días que el encargado del cementerio me ha dicho, mira, está tremendo esto de la insuficiencia renal. Este día van a haber 3 personas que serán sepultadas a causa de la insuficiencia renal. Ese día en Jiquilisco. Es decir, él me pone algún ejemplo. Ahora, pero no se ha determinado, digo, el origen, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que está originando esto? Esa es mi pregunta, esa es mi duda. Sí, pero mire, sabemos que han muerto de insuficiencia renal, pero no sabemos cuál es la causa. Eso es lo que falta determinar de alguna manera. Hay mucha documentación a nivel internacional desde los años 60, el impacto de los tóxicos. Los tóxicos son capaces de matar a una persona. Esos tóxicos han sido hechos para matar y cumplen su función. Aquí en la década pasada hubieron como 8.500 casos de intoxicación aguda. Si un tóxico es capaz de matarlo, es capaz de dañar cualquier cosa. Mire, hay evidencia científica de que causan enfermedades neurodegenerativas, como Parkinson y Alzheimer, aunque más Parkinson que Alzheimer, cardiovasculares, ¿verdad? Enfermedades respiratorias, varios tipos de cáncer, diabetes, ¿verdad? Enfermedades hormonales, ¿verdad? Todo el sistema endocrino. O sea, ese es el impacto de los tóxicos. Ahora bien, eso se sabe. Eso está ahí en el laboratorio, eso ha sido documentado ampliamente. Ahora bien,
¿Qué estará pasando ahí en estos diferentes municipios del país como el Bajo Lempa, San Luis Talpa? Ahí se han regado esas cosas. Entonces, de presumir que eso va a pasar. ¿Me entiendes? Lo que ha venido a hacer el Ministerio de Salud es a darnos la evidencia científica. ¿Por qué? Porque el riñón, ¿verdad? Digamos, la insuficiencia renal, tradicionalmente era cosas como, por ejemplo, la obesidad, cosas como la hipertensión arterial, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Apartando eso, ¿verdad? La diabetes mellitus, apartando eso, hay muchos casos de insuficiencia renal que no tienen que ver con eso. Y además daña otra parte del riñón. Ellos le llaman el túbulo intersticial, o sea, el término médico que ellos usan, ¿verdad? Una parte del riñón, que lo dañan los tóxicos. ¿Qué puede usted concluir? Y además, los casos son en las zonas donde se ha regado mucho tóxico. Claro, ahora, yo creo que no hay ninguna duda del daño que causan los tóxicos en el cuerpo humano, ¿no? Es decir, afectan muchos organismos del cuerpo humano. Ahora, la pregunta es si en esto, alcalde, por ejemplo, ha habido negligencia, si ha habido mucha, se ha tardado mucho las autoridades para investigar. ¿Desde cuándo dice usted que viene este tema, ¿no? Claro. Este tema de Jiquilisco, por ejemplo, y hasta ahora no tenemos una intervención directa, no tenemos un estudio muy claro que determine si en realidad esta es la causa de muerte de estas personas en el área de Jiquilisco o el Bajo Lempa, por ejemplo. Sí, yo decía que desde el año 2000, que yo soy alcalde de Jiquilisco, venimos señalando el problema. Desde el 2000. Desde el 2013. Nosotros lo hicimos con el gobierno del señor Flores, luego con el gobierno del señor Saca, y no hubo ninguna respuesta. Ahora, nosotros en este momento, hace 4 años acá, hay que ser muy franco y decirlo, sí hemos empezado a ver algunas respuestas. Por ejemplo, hemos visto interés del Ministerio del Ambiente con la presencia de los titulares de esa institución, reunido con nosotros y empezando estudios. Hemos visto la intervención de ANDA también tratando de estudiar sobre la calidad de agua e incluso perforando pozos mucho más profundos y haciendo estudios del tipo de agua que se va encontrando. Eso para nosotros es satisfactorio porque de alguna forma se ha ido identificando a qué profundidad el agua puede estar menos contaminada o totalmente pura para poder ser apta para consumo humano. Por el otro lado, el Ministerio de Salud ha abierto las puertas a la investigación científica, algo que no se hacía antes. Entonces, sí ha habido negligencia desde hace aproximadamente unos 15 años, pero en los últimos años ha habido cierta voluntad, cierta apertura, y a raíz de todos estos señalamientos que hemos estado haciendo por parte del doctor Navarro, la institución que él representa, por parte de algunos gobiernos locales, particularmente Jiquilisco, se han empezado a hacer estudios que son los que ahora conocemos y que nos están dando la luz de que del 60% de gente que está muriendo, en su mayoría mueren a causa de los tóxicos, decíamos la vez pasada, y que lo están demostrando los estudios. Cuando ya el Ministerio de Salud plantea que del 60% de personas que mueren a causa de insuficiencia renal es provocado por los tóxicos, nos está dando una luz clara de que estos agroquímicos que se regaron en la época del algodón y que se siguen utilizando en el cultivo de la caña son elementos fundamentales en la destrucción de la vida humana. Ok, vamos a hacer la primera pausa comercial. Estamos ante una situación de una práctica inadecuada, de una cultura que se ha venido desarrollando en nuestro país y que no se ha erradicado. Estamos ante una situación también de falta de leyes, porque uno se pregunta, bueno, y es que esto no tiene legislación, no hay legislación que prohíba este tipo de situaciones, porque de repente aparecen tóxicos en cualquier lugar, ¿no? En cualquier lugar. Por ejemplo, usted mencionaba algunos lugares, entre ellos San Luis Talpa ahora mismo, y no sabemos quién lo fue a depositar. Por ejemplo, en el caso de Luis Talpa, ya lo vamos a preguntar al alcalde, pero no conocemos un responsable, es decir, quién llegó ahí a dejar esos tóxicos, que sería importante también investigar y deducir responsabilidades sobre el manejo inadecuado que ha sido esta situación. Eso es importante. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Bueno, ya está con nosotros el alcalde de San Luis Talpa, Salvador Meléndez, a quien damos la más cordial bienvenida. Alcalde, muchas gracias por estar con nosotros. Romeo, muchas gracias, bienvenido. Muchas alcalde, antes obviamente de revisar este tema de la legislación, si es un tema de cultura, si es un tema de cómo nuestros campesinos, ¿no?, y agricultores, por decirlo de esa manera, están haciendo las prácticas,
Me gustaría conocer un poco sobre cómo está la situación, cómo ha avanzado esta situación en San Luis Talpa. Entendemos que incluso ayer fue hasta la Asamblea Legislativa, incluso hizo algunas denuncias sobre que no se había suministrado algún tipo de información con la rapidez o la agilidad que usted hubiese querido. Cuénteme cómo ha evolucionado esta situación y cómo continúa afectando al municipio realmente. Bueno, Romeo, buenos días, doctor Navarro, alcalde. Es un placer realmente estar aquí con ustedes y les digo sinceramente, el tema de la insuficiencia renal en este país es sumamente grave. O sea, esto no es de ahora, esto viene de hace 30, 40 años atrás, Romeo. Lamentablemente en los gobiernos pasados ni el actual no han querido tomar una medida drástica sobre este tema. Simplemente lo han llevado y lo han ido llevando a que las cosas están pasando, como dice el alcalde, en el Bajo Lempa. Bueno, hay días que se mueren 3, dice, ¿verdad? O sea, es alarmante totalmente eso. O sea, eso era como para reventar cohetes ese día y hacerle la atención a todo el mundo que ahí había un problema grave. Lamentablemente, cuando nosotros llegamos a San Luis Talpa, a la alcaldía, vimos ya más de cerca la población y encontramos que realmente había un problema serio, pero problema serio, Romeo, en el cual comenzamos a platicar con las entidades públicas como Medio Ambiente, Salud Pública, pero no tuve una respuesta de ellos, sino que simplemente toda la vida con evasivas, hasta que prácticamente nos enfocamos al tema ya en serio, ya a salir con la gente a las calles y hacer las protestas, a poner ya más en serio este tema de país, y así, gracias a Dios y a los medios y a la población entera, le digo, que nos han apoyado y hemos llegado hasta donde estamos. Realmente el tema de Quimagro es un tema, como quien dice, pongámosle un poquito más de veneno a la taza. Eso es lo que ha pasado, ¿verdad? No es que Quimagro en sí, ella sea la causante de todo lo que esté pasando en San Luis Talpa, no, sino que ella es un poquito más de agua en el vaso, ¿verdad? Lógicamente en el pasado indiscriminadamente se ha regado veneno en las algodoneras. Hoy en la caña de azúcar se sigue regando veneno en todo esto, más los campesinos que por la misma cultura que no se les ha enseñado regan los tóxicos como San Juan por su casa. Entonces, lógicamente, eso es lo que está afectando hoy por hoy nuestra población en El Salvador, ¿no? Porque son 75 municipios, alcalde, como él lo sabe bien, que tenemos este problema en toda la costa del Salvador. Hay un estudio de ese tipo, 75 municipios se ha determinado. ¿Sí? Se ha determinado 75 municipios en esto, y Salud Pública, a través de la doctora María Isabel Rodríguez, que ella sí le está poniendo, como dicen, dientes a esto, de que era rectora de la Universidad Nacional, le puso dientes a este tema y llegó a Salud Pública y ha puesto dientes, pero dientes aquellos de que, como ella dice, yo tengo un límite, ¿verdad? ¿Pero cuál límite tiene ella? Pues no sé, o sea, eso ella misma ayer lo estaba explicando. Entonces ella dice, yo tengo un límite y hasta ahí llego, pues ya no puedo hacer yo más, hay que llevarlo a la Asamblea Legislativa. Pero desde que San Luis Talpa, dice ella, salió en esto, pues gracias a Dios porque nos ha dado un empuje en este tema. ¿Hay alguna comisión interinstitucional que esté conformada para darle seguimiento al tema de los tóxicos en nuestro país o no? Mira, hay una comisión de plaguicidas, entiendo yo, que poco opera, o sea, como que no ha salido ni siquiera a luz pública en estos días. Pero mire, aquí hay una causa fundamental clara, y son los tóxicos. Exactamente. Ahí no hay donde perderse, ¿verdad? No será la única causa, pues, porque no estamos diciendo que hay más muertos de insuficiencia renal por tóxicos que más muertos por otra causa en otra cosa. Y quién sabe cómo estarán las otras cosas. Y los tóxicos no solo es insuficiencia renal. Hay que ver todo el Parkinson, como le digo. Hay que ver las malformaciones congénitas. Lo que pasa es que habría que investigar por qué son las cosas. Pero mire, ahí están los tóxicos. ¿Qué quiere decir? Tendríamos que diseñar una estrategia para ir erradicando los tóxicos, ¿verdad? Mire, hay una famosa lista de 12, se llama la docena sucia, se siguen utilizando acá, en muchas partes del mundo no. Eso podría prohibirse. ¿Están prohibidos? Sí. ¿Están prohibidos aquí? Mira, hay una lista ahí, hay una lista de un decreto ejecutivo donde se han prohibido una serie de cosas, pero no hay control de nada. Aquí cualquiera puede ir a comprar y a tirar. Usted puede tirar lo que quiere y tirarlo ahí frente a su casa o de la casa del vecino y le cae mal, ¿verdad? Y hacerlo. Ahí no hay ningún problema. Pero mire, aquí había que diseñar una estrategia para ir erradicando los tóxicos. ¿Qué quiere decir? Hay tóxicos que no son necesarios. Yo me pregunto, ¿y para qué querer madurar la caña antes de tiempo? Cuando eso está envenenando gente. Yo no le veo necesidad a eso. ¿Me entiendes? Y hay otros tóxicos que lo están usando que podríamos utilizar métodos orgánicos. Entonces la estrategia debe ir con los dos caminos, ¿va? Uno, ir erradicando los tóxicos, otro, ir sustituyendo eso por prácticas orgánicas, ecológicas,
que sean armónicas con la naturaleza. ¿Cuál sería, digamos, lo ideal? Ahora, pero eso lo pueden regular los alcaldes también, me pregunto. O sea, está Pero bien que haya poco. un decreto ejecutivo, que haya una legislación, que haya alguna ley que regule este tipo de tóxicos, ¿no? Tiene que meterse Pero la los asamblea. alcaldes pueden también emitir ordenanzas municipales y poder decir, señores, de hoy en adelante en este municipio se va a regular el tema de los tóxicos. Claro. ¿O no pueden Claro los- que se los puede. alcaldes? Ahora, ¿qué tanto efecto pueda tener? Eso es. Habría que revisarlo, Claro, pero se claro. puede. Por supuesto que nosotros, los gobiernos locales, tenemos Tienen iniciativa sus de ley. limitantes también, yo No, comprendo. tenemos iniciativa de ley en el marco de la Exactamente. elaboración de nuestras ordenanzas municipales y podemos perfectamente regular la actividad de nuestro municipio. Así es. Y nosotros precisamente vamos a invitarles a ustedes cuando hagamos ya la publicación de la ordenanza municipal que va a regular el uso de estos pesticidas. Además va a regular también lo que acaba de plantear con respecto a los madurantes para la caña, que son innecesarios. El riego, por ejemplo, por avión, que además de dañar los ríos, daña a la población en general, porque decíamos la vez pasada que del 100% del veneno que se está rociando por avión, el 60% llega al suelo y lo demás se diluye en el viento. Entonces eso significa una contaminación muy amplia. Sí. Ahora, Y es que, ¿y pero, cómo se pero regula? yo quiero aportar sobre, por ejemplo, lo que hizo ayer el alcalde. Él fue a la Asamblea Legislativa y lleva una iniciativa de ley, que me parece que es un buen paso, pero hay que diseñar una estrategia que nos permita a nosotros realizar varios pasos. Y una de ellas, por ejemplo, es que si ya conocemos que hay 12 tipos de venenos que son totalmente dañinos y que está prohibida su venta, lo primero que se debe hacer es una campaña de divulgación de esos 12 que no los conocemos. Por ejemplo, yo, si me preguntan los nombres, no me los sé de memoria. Y creo que la mayoría de salvadoreños no lo sabemos. Alcalde, pero necesitamos publicar eso. Pero le digo, mire, es lógico, hay 12 tóxicos prohibidos en este país, punto. Entonces, en otras ocasiones han dicho, bueno, ¿y por qué si están prohibidos los dejan todavía seguir vendiendo? ¿No? Claro. ¿Usted Les los dice, encuentra en cualquier usted va, veterinaria por ejemplo, yo le o pongo un en ejemplo, yo le digo, agroservicio? manden a una niña, a un niño de 8 años, a un agroservicio a comprar un litro de paracuaco, o paracuaco, no sé cómo se llama, se lo venden. Imagínense, como que fuera un poco de agua en una bolsa. O sea, eso es un delito, pero no hay ley que lo prohíba. La hay, pero no sé qué pasa. Claro. ¿Me ¿Cómo entiende? nace esta iniciativa que ustedes presentaron en la Asamblea Legislativa el día de ayer y qué es lo que contiene esta iniciativa? Lo que contenía, Romeo, es que nosotros pedimos como alcaldía y población de San Luis Talpa de que prohíban el uso de tóxicos y la quema de caña de azúcar en este país. Le digo, eso no es así de fácil, pero algo tenemos que hacer, o sea, tenemos que incentivar. La próxima semana voy a la Asamblea Legislativa a exponer este caso, pero le digo, claro, esto tiene que venir de salud pública, ellos tienen que hacer un estudio grande, o sea, es un proceso, Romeo, yo no quiero decir que de la noche a la mañana, pero mi posición es no quema de caña de azúcar y no tóxicos en este país, porque le digo, es imposible, o sea, nosotros sabemos qué es lo que está pasando y lo seguimos haciendo. Claro. O sea, eso usted, doctor, Claro. perfectamente bien lo sabe y lo ha visto en mi municipio. Entonces le digo, Romeo, hay que ir a ver para sentirlo realmente. De lo contrario, es imposible saberlo. Y Pero mire, yo las apelo, quemas... yo apelo al tema de los alcaldes, ¿no? Porque Claro. son autoridad en No, su correcto. municipio, Sí, digo, y sí. una ordenanza municipal Pero- podría ser el inicio Claro. No, de, claro. de una Pero- ley que sea aprobada en la Asamblea Legislativa, a pesar de que estamos bien claros que hay intereses muy fuertes por medio de No, esto. terrible. Pero mira, ¿hasta dónde tiene capacidad el alcalde para saber que no están entrando tóxicos en su territorio? Está bien lo que ha hecho el señor alcalde en Jiquilijo, que yo creo que ya hasta aprobaron la ordenanza, la van a aprobar. Pero imagine, yo puedo entrar a Jiquilico, ni cuenta se da él. Aquí a nivel del Estado debería prohibirse importar estas Exactamente. cosas, producirlas, comerciales, y el que se le encuentra se le mete preso. Pero tengo Punto. entendido que en Jiquilico andan regando con las avionetas, las Precisamente, zonas cañeras. eso es lo Entonces, ve, o sea, usted dice, saco mi ordenanza municipal y aquí está prohibido. No, si lo que hay que hacer Vale, es aplicar choca. después la Correcto. ordenanza municipal. Así Es es. decir, tal vez Hay no, que usted aplicar no la puede ordenanza. prohibir. Tal vez usted no se puede dar cuenta que llevaron tóxicos Claro. a su municipio que están haciendo prácticas de este tipo. Pero cuando se haga la investigación, que sepa que hay una sanción, que hay una Pero ley mire, que se le va a aplicar a una ordenanza. El que se Estado le va a tiene que aplicar. actuar. Es que el Las Estado quemas, es- por ejemplo, las es el quemas. Estado, Mire, yo he definitivamente. escuchado a la señora viceministra del Ambiente decir lo que están tratando de motivar a los cañeros para que no quemen. Hablaba de 1.500 hectáreas, después de 7.000. Si no es de motivar, si es Estado, el Estado debe prohibir las quemas de caña, punto. Bueno, prohibir las Punto, quemas así. de basura. Prohibir las quemas de rastrojos, porque eso genera incendios, le cuento. es. Prohibir las quemas de llantas allá en Holcim, pero todos lo están llevando allá. Sí, pero es importante, Romeo, que
partamos del siguiente hecho. El Estado, los gobiernos locales somos una pequeña parte del Estado y desde allí debemos empezar. Constitucionalmente, nosotros representamos ese pequeño Estado al interior de ese municipio y por ahí tenemos que empezar. Si es el Estado, somos nosotros los llamados inicialmente a hacerlo. Ahora, elaboramos una ordenanza y cómo no vamos a darnos cuenta que sobrevuela una avioneta y que está haciendo riego aéreo. Por supuesto que sí. ¿Cómo no nos vamos a dar cuenta que se está quemando un cañal? Y es ahí donde deben ir los agentes promotores de medio ambiente de las unidades ambientales que ahora tenemos todos los gobiernos locales para poder aplicar la ordenanza. Por supuesto que nosotros no vamos a poder prohibir el ingreso de un tóxico, ya esos son otros niveles, pero sí podemos perfectamente como pequeña parte del Estado en ese municipio empezar a operar en la medida de poder prohibir las malas prácticas en el uso de los tóxicos y por supuesto las malas prácticas con relación al cultivo de la caña y a otro tipo de acciones que se realizan. ¿Y los vientos? ¿Y los vientos? Es correcto. Es que ese es el asunto. Sí, claro, los vientos no le van a escuchar su dramático ordenanza. en todo eso. Ese es el No, asunto. por eso, Ahora, yo quiero preguntar una cuestión. es correcto lo que está A ver, haciendo. Pero si el estamos avión no revisando, por sobrevuela, no va... Estamos hablando, alcalde, estamos hablando Sí. precisamente sobre el tema de si existe o no existe legislación, ¿no? Estamos hablando sobre las iniciativas Correcto. que pueden tomar individualmente los municipios Claro. a nivel nacional. Pero Esta sería- el alcalde de San Luis Talpa trae precisamente un decreto ejecutivo donde Claro. ya hay una prohibición. claro. El punto es, y la pregunta es, ¿y quién aplica, quién vela porque se cumpla, por ejemplo, este acuerdo que tiene fecha 29 de enero del 2004? ¿Quién vela porque se aplique, o por lo menos que no se usen estos 12 sucios, como usted le llama, ¿verdad? Que están enlistados. Ministerio Y es un de decreto- Agricultura y Ganadería. Y es un decreto que tiene publicación incluso en el Diario Oficial. Lo Claro. estamos viendo aquí en este momento. Pero mire, que incluso fue publicado en el Diario Oficial. Por lo En tanto, el 2004. Pero en el 2004, sí. Así Mire, es, el en el Ministerio 2004. de Agricultura, ellos deberían ser una entidad rectora para ver qué se está utilizando en la agricultura. Pero yo lo he visto ausente en esta discusión. Y a mí me sorprende. Si son los tóxicos que ellos utilizan en la agricultura, el señor ministro debería enviar a sus técnicos y decir, van a ver ustedes cómo está ese asunto. ¿Verdad? La agricultura debería estar chequeando estas cosas. bueno, sería bueno preguntarle a los alcaldes que están aquí si en algún momento han tenido coordinación con el Ministerio de Agricultura, si ha mostrado su preocupación, si ha llegado, si se ha mostrado parte ofendida en esto, ¿no? Nosotros sí hemos tenido comunicación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Que ellos hayan actuado en hacer un estudio, no puedo decirlo, porque quienes sí han estado trabajando en los estudios son Medio Ambiente, ANDA y Salud. Pero sí hemos tenido comunicación con la gente del Ministerio sobre estos temas. Ahora, con respecto a las iniciativas de las que hablábamos, Romeo, nosotros hablamos de la ordenanza municipal, Claro. pero también tenemos ahí un decreto de ley que es un decreto ejecutivo, por lo que veo. Es un decreto ejecutivo con una publicación en el Diario Oficial del 2004 que no ha sido aplicado. Quiere decir que ahí ha habido hasta cierto punto una negligencia por parte del Estado desde ese año 2004 para no aplicar eso. Ahí puede perfectamente bien también haber una aplicación legal con respecto a esa falla, a ese delito que se puede haber cometido. Ahora, yo decía hace un momento que hay que diseñar una estrategia que nos permita diseñar también el camino por donde ir. Y yo creo que este es un paso importante. Claro. La ordenanza municipal es otro paso importante. Publicar los 12 pesticidas de los que hablan ahí, que no los conoce el país, que no los conoce la gente, eso hay que divulgarlo, pero además también hay que ver de qué forma se puede plantear la iniciativa de ley de tal forma que pueda ser viable, doctor. Claro. Porque si nosotros decimos que queremos prohibir los tóxicos de manera general o diríamos en su totalidad, va a ser difícil, porque este es un mal en algunos casos casi necesario, como los medicamentos. Como que querramos decir nosotros, vamos a prohibir los medicamentos. No, sí, hay estoy de medicamentos acuerdo. que te Hay que alivian un regularlo, dolor, ¿no? Sí, hay que regularlo, regularlo. pero No hay es que ir en vamos ese a quitar- camino. Hay que ir en ese camino, Pero pero hay que además, buscar, hay que dentro de- coordinar, pero además, ¿verdad? alcalde, dentro de la estrategia también hay que buscar la forma de ir buscando la alternativa. ¿Cómo hacer para matar la plaga, por ejemplo, es correcto. de las plantas? Alternativas Porque si orgánicas, nosotros claro. no tenemos una alternativa que puede ser la alternativa de los venenos orgánicos para poder matar la plaga de las plantas. como sustituto, de alguna manera. Por supuesto, O sea, por supuesto. digamos que
A la par de este proceso deben de irse creando las condiciones alternativas porque la planta va a requerir en algún momento de poderse atender para que pueda Pero mira, producir. este problema hay que verlo en dos vías. Uno es la parte preventiva, ¿no? Es la parte, correcto. mire, cómo hacemos para que estos tóxicos, o estos tóxicos no entren al país. Correcto. Porque está prohibido de alguna manera, porque correcto. ya está contemplado, por ejemplo, en este decreto del 29 de enero del 2004, está contemplado Sí. 12 pesticidas, ¿no? Que no Prohibidos. tienen que ingresar al país, que están prohibidos realmente. Entonces, esa es una primera acción. Es decir, ¿quién vela porque a este país, como dice el alcalde de San Luis Talpa, mire, que un niño no tenga facultades o no pueda ir tan libremente a comprar pesticidas a un agroservicio, ¿no? Y la otra parte es la que le toca hacer por la irresponsabilidad de lo primero, al Ministerio de Salud, ¿verdad? A ANDA, es decir, investigar, bueno, ahora estamos apagando el incendio, tratando de apagarlo, que fue originado por una irresponsabilidad de alguien que tuvo que prevenir o que tiene que prevenir que se usen estos pesticidas en nuestro país. Mire, y en estos tóxicos hay que verlos como la delincuencia, ¿verdad? Como la violencia, digamos, que debemos tratar, erradicarla por completo. Ojalá lleguemos a eso. O como la basura, ¿verdad? Cero basura en las calles. Eso sería lo ideal. Claro, requiere tiempo, yo sé, y proceso y estudio, pero vamos en ese camino. ¿Por qué? Muchas de las actividades agrícolas que ahora se hacen con químicos tóxicos se pueden hacer en forma orgánica, en forma biológica. Entonces, hay que ir sustituyendo doctor, las alternativas. Es bien importante el tema de agricultura y ganadería, ¿me entiendes? Porque ellos son los que tienen que enseñarnos tanto a las alcaldías de todo El Salvador como a la población entera sobre este tipo de manejo, ¿verdad? Pero realmente le digo, en mi municipio no sé si existe agricultura y ganadería. Sé porque tengo un campo experimental en San Luis Talpa, que sé que ahí están, me han invitado algunas veces a algún evento, que es muy bonito todo lo que hacen ahí, pero le digo, desconozco totalmente el tema en general. Pero Romeo, el caso aquí sabemos que es grave. La ministra de Salud muy responsablemente dijo, esta es una epidemia, punto, ¿entiendes? Desde ese punto de vista... Que no sabemos las dimensiones todavía. Que no sabemos, o sea, pero sin ser así es una epidemia, sin saberlo. Entonces, ahora cuando lo vayamos a descubrir, imagínense lo que podemos encontrar. Entonces, lo bonito sería que los 75 alcaldes del municipio, de todo el país, perdón, nos uniéramos, todos unidos por un mismo fin. O sea, independientemente, esto no es un tema político, esto es un tema de salud, en el cual todos unirnos y ir a la Asamblea Legislativa y presionar salud pública, medio ambiente, agricultura y ganadería, Ministerio de Trabajo, o sea, ¿me entiendes? Todas las entidades para que todos juntos busquemos una solución, pero ya, porque si no esto, más muertos y más muertos, ¿no? Claro, y cada vez más grave, ¿no? Vamos a hacer una siguiente pausa comercial, vamos a regresar para escuchar algunos comentarios a través de las redes sociales. Y estaba leyendo un dato, mire, antes de ir a la pausa, El Salvador busca regular los productos tóxicos de uso agrícola, dice una publicación, porque podrían ser una de las causas principales de una extraña enfermedad renal que ha causado al menos 5.808 muertos desde el año 2002. La enfermedad sobre cuyo origen hay varias hipótesis, afecta principalmente a trabajadores agrícolas y también ha sido detectada en la zona del Pacífico de otros países centroamericanos. Este es un problema también regional. El Ministerio de Salud Pública precisó que en un comunicado que en el 2012 se registraron 486 muertos por dicha enfermedad y en enero a julio de este año, o sea, del año 2013, al menos 26 solo en el Departamento Central de La Paz. Este dato creo que no es correcto, incluso sabemos que hay más personas que han fallecido. Hay mucho más. Bueno, incluso la ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, dijo que se elaborará un proyecto de ley que regule los pesticidas para enviarlo a la Asamblea Legislativa. Pausa, regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros, amigos televidentes. Buenos días para ustedes, para Romeo y por supuesto para sus tres invitados. Vamos a conocer algunas de las opiniones y comentarios a través de las redes sociales. En Twitter, André dice, herencia de los 20 años deficientes de Arena, ¿quién les pagará la salud a la gente de estos pueblos? Elis en el Twitter dice, felicito al alcalde por su iniciativa y protección a la comunidad, pero como hablamos de agricultura orgánica, si se tocan intereses como los de Cristiania, asegura. Alan González, eso se conoce desde hace ya tiempo, no se hace algo por falta de voluntad de los legisladores. En Facebook, Jaime Osvaldo dice,
Ojalá hagan los exámenes pertinentes porque la gente se está muriendo. Solo vean esto. Salomón Burgos dice, el alcalde le echa los barriles tóxicos y no es así del todo. Mucha gente no le gusta tomar agua, solo sodas, dice. Salomón Burgos también dice, sería bueno que Medicina Legal hiciera la autopsia de esos cadáveres y comprobar si encuentran residuos de veneno. Aquí en Estados Unidos ya se comenta mucho de ese caso. Lamento esa situación grave de ese pueblo. Es sabido que Discovery Channel hará una investigación sobre este caso grave de contaminación por químicos y sus consecuencias en la población, dice Aaron Lemus Villacorta. También José Antonio Fuentes, primeramente deberían prohibir la construcción de empresas como la Record, por ejemplo, porque lanzan químicos a los ríos y por tal razón se ha contaminado toda el agua de la costa y el subsuelo. El próximo paso a seguir de las autoridades, dice, es aprender a sumar. Los muertos por insuficiencia renal son el doble de lo que ellos dicen, asegura Coqui Palomo Medina. Deberían contratar una empresa experta para que den un dictamen de agua y suelo, ya que hay producto agrícola que viene al mercado y podemos ser muchos los afectados. Julio René T. Que construyan pozos lejos de esos sitios para que tomen agua potable pura, dice Ricardo Hernández. También los dueños de las empresas de agroquímicos son los culpables, Ernesto Abogado. Las autoridades deberían de desarrollar una publicidad de educación para prevenir la enfermedad y menos personas tengan que sufrir de esa situación. Es el comentario de Félix Antonio. Y el último, Movimiento Cívico Ciudadano, dice, ¿y quién miente? Ya saben quién compró los venenos y quién los vendió, qué corona tiene, quiénes lo hacen. Es otro de los comentarios que también aquí nos están haciendo, Romeo. También, por cierto, aquí en Twitter tenemos una muy buena cantidad de opiniones. Por ejemplo, aquí decían que es responsabilidad del gobierno actual, no solamente de los 20 años anteriores. Son algunos de los comentarios. Regreso contigo, Romeo. Muchas gracias, Roxana. Mire, hay varias experiencias que se pueden documentar en esto, ¿no? Su servidor fue testigo, así cuando yo estaba en otra estación de televisión, pude hacer un recorrido por todo lo largo del río Acelguate, hasta terminar allá por Las Cañas, y en las riberas, en las orillas del río Las Cañas, se cultivan verduras y frutas, y son regadas precisamente con esa agua. Y el reportaje que hoy hice en esa ocasión era para investigar qué tipo de metales pesados estaban, ¿no? Corrían sobre esas aguas, y déjeme decirles que era impresionante saber el nivel de contaminación, todos lo sabemos, que tiene el río Acelguate. Esa agua es, creo yo, hasta ahora, o era utilizada en ese momento para regar los sembradíos, las frutas y verduras. ¿Quién decía algo? Nadie. Vimos a alguien nosotros como periodistas, testigos en ese lugar, prohibiendo que se hiciera esa práctica. Prácticamente nadie, ¿no? Esa agua llega al Cerrón Grande, le cuento. Ahí la gente pesca y vienen a vender los peces pescados. Y buenos pescados. Yo quería que hiciéramos referencia a una declaración, esta declaración que se llama de San Salvador, que tiene también fecha muy reciente, que es del 3, que es de abril, ¿no? De este año, alcalde de San Luis Talpa, usted la tiene en sus manos, donde reconocen los ahí firmantes, excepto el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que no sé por qué no aparece la firma de ellos ahí, donde reconocen realmente que se tiene un problema muy grave en cuanto al tema de la insuficiencia renal y que hay que tomar acciones muy rápidas sobre este tema. Si nos puede leer algunos de los párrafos, alcalde, que son importantes. Sí, esto lo tiene Salud Pública y es público para todo El Salvador, ¿verdad? Esto fue con 26 de abril de este año, donde los ministros y ministras de Salud Pública de la región del SICA adoptan la presente declaración, 26 de abril de 2013. Y entre todas las cosas dice que esta enfermedad afecta fundamentalmente grupos socialmente vulnerables de las comunidades agrícolas de la franja pacífica centroamericana, con predominio en hombres jóvenes y asociados a condiciones de tóxico-ambientales y ocupacionales. Y así sucesivamente reconocemos, por tanto, reconocemos que la existencia de la enfermedad renal tubointestinal crónica de Centroamérica, ERTCC, que afecta predominantemente a las comunidades agrícolas como un problema mayor de salud pública. O sea, esto aquí la doctora María Isabel Rodríguez, y además de eso le hacen un merecido reconocimiento a ella, reconoce el liderazgo en la región, dice, del esfuerzo personal de la señora ministra de Salud de El Salvador, doctora María Isabel Rodríguez, a fin de colocar la enfermedad renal crónica como un problema de salud pública. Y firman... O sea, reconocen que es un problema de salud pública, pero no hablan del origen, o si hablan del origen en ese documento. Es decir, ahí lo dice. Que son los pesticidas. Sí, exactamente. Es que ellos dicen, mire, hemos quitado todas las otras causas y lo que queda de denominador común son el riegue de esos
tóxicos. Eso es lo que queda. Y sabemos nosotros antes, ¿verdad? Antes que los tóxicos generan esas cosas. O sea, aquí no es que estamos, digamos que una cosa, ya sabemos que esos tóxicos son tóxicos, ¿no es cierto? O sea, eso es clarísimo. Entonces, ¿para dónde agarrar? Pero son los responsables. Es increíble, Romeo. Hace un par de semanas atrás me dijeron, andan regando ya las avionetas, pero como que hace uno, no puede hacer nada. Pero vine yo y me fui a las 5:30 de la mañana con un equipo de la alcaldía, fuimos a filmar donde el helicóptero en esta ocasión estaba regando veneno. Y estábamos filmándolo y el piloto del helicóptero nos vio y se puso en una posición, bajó más y pasó encima de nosotros y nos bañó completamente de pesticida, completamente. ¿Y qué hacemos? Sí. Nada. ¿Me entiendes? Ahí está filmado, ¿me entiendes? Ahí está, es público para todos, ya lo tienen muchos de los medios. Entonces, ¿qué hacemos? Nada. O sea, siguen indiscriminadamente haciéndolo. Y además de eso, vemos cuando el helicóptero aterriza y sale el montón de gente sin guantes, sin mascarilla, descalzos, a poner todos los químicos, a cargar químicos, los químicos en la avioneta. Y se van ya tranquilamente. Es ahí donde va a servir la ordenanza municipal, porque está en su territorio, alcalde. Sí. Y usted con una ordenanza perfectamente investiga qué empresa es, procede, le aplica la multa o si hay que ponerle otro tipo de sanción, se hace. Con ese documento que usted tiene desde el año 2004, hay claridad de que ha habido omisión. No se ha querido aplicar, ha habido omisión. Sí. Ahora, de todo esto que está sucediendo, doctor, de todo esto, Romeo y alcalde, lo importante es que nosotros hoy tenemos la oportunidad de estar en este foro discutiendo el tema. ¿Cómo nos hubiese gustado allá por el año 2000, 2005, tener este espacio y que hubiese apertura, por ejemplo, de la ministra de Salud, de estar con usted en una entrevista para abordar la temática con responsabilidad? Porque, por ejemplo, como este tema es nuevo en su municipio, es decir, porque usted quizás es recientemente... nuevo quizás de conocerse, ¿no? conocerse. A lo mejor los alcaldes anteriores correcto, no. Yo hubiera estado en aquel tiempo, algo que correcto. se siente la ministra o el ministro de Salud Perfecto, Pública, entonces, que no le quepa duda. por eso de que usted tiene poco tiempo de estar ahí, digamos que a lo mejor no habían habido como muchos avances en el tema, pero yo quiero plantear algo y no quiero pasar desapercibido decirlo. Como nosotros tenemos ya varios años de venir en esto y de venir planteándolo, yo quiero decirle que a raíz de todas nuestras peticiones y a raíz de todos nuestros planteamientos, ya en el sector sur de Jiquilisco se ha construido un hospital de nefrología para poder atender a la gente que está enferma de insuficiencia renal, que va a servir de mucho para poder atender a la gente que ya está dañada, pero además se está llevando adelante un proceso de formación para garantizar un trabajo de carácter preventivo. Sí, claro. Que en lo preventivo tiene que ver todo lo que hemos estado hablando. Y entonces, porque por ahí un amigo televidente decía, hay personas que en lugar de tomar agua toman una soda, y eso realmente daña la salud, porque también son malos hábitos de alimentación. Ahora bien, en este caso yo creo que lo más rescatable es ver cómo hoy nosotros podemos tener acceso al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Salud y tratar con responsabilidad la temática y plantear aquí que ya hay algunos avances. Por ejemplo, el agua potable que se está colocando en toda la parte del Bajo Lempa es producto de nuestras peticiones que desde hace 4 años se nos puso atención y hay un Pero dicen proyecto que hay un término de importantísimo. oficio, ¿no? Dicen, cuando se refiere a la fiscalía, dicen de oficio, la fiscalía tiene que investigar cuando hay indicios de algún delito que se está cometiendo. De oficio, los ministerios, no ustedes deberían de tener acceso, que es importante que lo tengan, pero los ministerios tienen que acercarse a los alcaldes y decirles, señores, conocemos su denuncia y queremos investigar sobre eso. Esa es la obligación. Mire, es correcto esto de tener hospitales y llevar agua, eso es correcto, porque ahí está el problema. El asunto es cómo lo prevenimos. Correcto. Ahí hay dos cosas, mire. Uno, tenemos que ir en camino de erradicar los tóxicos. Y esto va a generar pleito, porque Monsanto, que es de las principales corporaciones en el planeta, va a saltar. Los intereses económicos. Camagro va a saltar, ¿verdad? APA va a saltar. O sea, es importante ir en ese camino, erradicar los tóxicos. 1 y 2, ¿qué hacemos con los tóxicos que están ahí en Quimagro? Mire, es un problema complicado. Los que están en San Luis Talpa, para que la gente que no. Correcto, en San Luis Talpa y allá en Santana también. ¿Qué hacemos con esos tóxicos? Los únicos, me atrevo a afirmar yo, que mejor saben manejar esos tóxicos es la misma firma Monsanto. Porque ellos llevan un siglo generando estos venenos. Son los que mejor saben. Claro, el gobierno de Finlandia tiene alguna experiencia y otro, pero son los fabricantes los que mejor saben. ¿Qué deberíamos hacer?
pedirle a los señores de Monsanto que los vengan a sacar y que se los lleven para manejarlos. ¿Sabe por qué? A mí me preocupa esto. Van a agarrar estos tóxicos, les van a dar fuego, allá en Metapán, allá en la Holcim, ¿verdad? La cementera allá les va a dar fuego. Mire, ahí esos tóxicos nos han comentado los de salud, Ministerio de Salud, que por ejemplo los organofosforados llevan metales, ¿verdad? Como arsénico, cadmio. ¿Qué pasa cuando usted le da fuego a un metal? Sigue siendo metal. Y después cuando se enfría, sigue siendo metal. Si es el tóxico, usted no lo mata. El fuego es bueno cuando usted tiene, por ejemplo, salmonelas en un pollo. Con el fuego las mata, eso sí. Pero usted tiene tóxicos, ¿qué le pasa? Los tóxicos a veces reaccionan entre ellos y generan nuevos tóxicos que nadie sabe, ni los conoce la gente, ni la ciencia, ¿me entiende? Entonces, incinerar tóxicos es sumamente peligroso. Pasarle el problema a San Luis Talpa, allá a Metapán, no es la visión más correcta. Aquí deberíamos nosotros ya, desde hace tiempos, ¿verdad? Y yo no sé, en realidad, en esto yo comparto la angustia del señor alcalde, o sea, ¿y por qué no actuamos? ¿Verdad? Ya desde hace tiempos, mire, yo fuera el presidente Funes, yo le mandaría una carta al señor director de la Monsanto, decirle, mire señor, fíjese que estamos aquí en un grave problema con los tóxicos que ustedes han hecho, por favor, lléveselos, ayúdenos. Que no fuera el presidente, que fuera el ministro, no un ministro, digo, pero es que ¿sabe por qué? Mire, ministro de si es Agricultura. el presidente, usted genera noticia a nivel internacional. Yo le garantizo que el New York Times, el Washington Post, CNN, van a estar ahí, BBC, van a estar, bueno, el presidente lo está pidiendo, va a generar noticia, va a generar noticia. Si es un ministro no va a generar tanta noticia. Que un presidente le esté pidiendo al dueño de una corporación internacional un comportamiento, eso es muy importante. Yo creo que eso debería ser. El tema, Romeo, que yo lo veo es que esos barriles tienen que ser retirados de San Luis Talpa, ¿verdad? A como de lugar. Tanto medio ambiente, la fiscalía, todos me han dicho, a más tardar los últimos días de septiembre, esos barriles ya no están en su municipio. Yo hoy por hoy me quedo calladito, simplemente esperando a que eso suceda, esperando que realmente me cumplan, Romeo. Porque de lo contrario, no sé qué va a pasar. Pero sabe, alcalde, y las fumigaciones aéreas van a seguir. Sí, eso hay que detenerlo, porque a lo voy mejor hacer está la lo causa. de Nayib, yo que le voy a poner $1 millón de multa entonces a esa gente, voy a hacer una ordenanza municipal, a ver qué pasa. Es correcto eso, ¿Me ¿no? O sea, entiende? es que hay que irse pasa. por la vía de la sanción. O sea, de habría que ver qué pasa, aplicar la o sea, ordenanza municipal. claro, así es. O pídale Si auxilio al usted se señor para ministro de en la medio del Defensa. cañal, señor alcalde, si se para en medio del cañal con un megáfono y le dice a la avioneta, por favor, deje de regar, no le va a hacer caso. No me va a hacer caso. Además, Tiene estoy que en aplicarle propiedad la ley. privada. O sea, Romeo, cuando yo dentro de un cañal estoy en propiedad privada. Mire. Entonces es complicado. ¿Por qué me he metido al cañal? pero- Mire, alguien pero pregunta se puede. que si el señor alcalde diga quién ha firmado ese documento. Quiero saber si Medio Ambiente conoce de eso, dice este documento que usted acaba de Sí. mencionar, que es la declaratoria, ¿no? Centroamericana. Sí, me gustaría que la Cámara enfocara este documento. Está firmado prácticamente por todos los ministros de salud de Centroamérica, parte del Caribe, y por el ingeniero Rosa Chávez, que es el Germán ministro- Rosa Chávez. Germán Rosa Chávez y la ministra Paul. El único que no firmó fue el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Es raro. Habría que revisar. Rarísimo. Habría que preguntar si estaba- asistió o no a ver asistió. si no asistió o no estuvo. asistió. O sea, Porque Sí, pero una cosa de esta naturaleza, si él no asistió, no podía estar el nombre de él. exactamente. Lo que está ahí diciendo es no quiso Es que no firmar. quiso firmar. Eso es lo que está diciendo. O sea, lo que pasa es que no se va a decir, lógicamente. Pero aquí ya no se trata de buscar culpables, como yo he dicho. Aquí busquemos soluciones. Ya no contemos los muertos, que hay que contemos los buscar vivos, Romeo. O sea, la gente que ahorita me está... Porque supóngase que este gobierno, especialmente por la doctora María Isabel Rodríguez, viene haciendo el estudio, gracias a ella se ha logrado hacer un avance científico realmente sobre este tema. Pero mientras estaba estudiando en esos 4 años, ¿cuánta gente no ha muerto, Romeo? Claro. Y si sigue todavía Pero así, para- te aseguro que van a llegar otros 20 años, porque ella ya va hacia afuera. Y el nuevo ministro que llegue va a engavetar eso posiblemente. Y decir que se va a seguir muriendo la gente en este país. Bueno, yo pregunto, ¿y si hay una ley? No tengo el ánimo de buscar, ¿cómo se llama? Responsables, como ustedes lo llaman, Pero pero es hay que importante buscarlo, también pero sentar claro, precedentes. claro que ¿no? sí. Exacto. Entonces, y si hay una ley, si hay un decreto ejecutivo que incluso está publicado en el diario oficial, ¿los alcaldes no pueden demandar a las autoridades? precisamente yo no comparto la idea de no buscar responsables porque si no, no vamos a encontrar la causa. Y hay que sentar un precedente, lo venimos diciendo desde hace tiempo. Ahora, nosotros como gobiernos locales, si tuviéramos una ley clara, podríamos perfectamente hacer una demanda. Pero la fiscalía debe actuar de oficio. lo que sucede es que ahí
no está una ley y si no, no estuviera el alcalde buscando una iniciativa de ley. Y si la está buscando y los diputados lo están apoyando, los de su partido, es porque no existe un marco regulatorio para este tema. Es que solamente existen los 12, los 12 lo que pasa nombres que de los tóxicos. Lo que yo estoy haciendo es diciéndole a la Asamblea Legislativa, señores de Arena, ustedes han sido los culpables en el pasado, ayúdenos hoy. Señores del FMLN, es su gente la que se está muriendo en el campo, ayúdenos. Porque mi partido ya me va a dar los votos, hoy quiero verlos a ellos. O sea, yo los invito a que vayan a mi municipio y vayan a ver lo horrible que es una familia que tiene insuficiencia renal. Es espantoso. Le digo honestamente. Incluyendo niños y niñas. Por supuesto. Han nacido por gente supuesto. así. O sea, no tiene uno que tener mucho cerebro para saberlo. ¿no? O sea, simplemente Arena tiene que dar los votos, el FMLN tiene que dar los votos, porque ya gana, ya los dio. Entonces, fácil, pum, la ley se hace. Por eso, pero el alcalde me Esto parece interrumpió. absurdo, pero merece más discusión. Claro porque que ustedes sí. van a decir, mire, mientras vamos a discutirlo un año más en la Asamblea Legislativa, Mire, 50 más se van a morir ya sobre está, eso. ya está 50 en una semana. Pero la vía más próxima, y yo repito, nosotros somos una pequeña parte del Estado. Ahí está el inicio de este tema. Claro, la ordenanza. La ordenanza municipal, La fiscalía, porque con la ordenanza podemos demandar también mire, nosotros. la fiscalía debería actuar de oficio. Eso que anden tirando veneno en un helicóptero, eso es criminal. Yo claro, lo es un quería, acto yo me criminal. llevaría, yo le pediría ayuda al señor ministro de la Defensa. No, Présteme claro, para es soldados criminal, que me pero ayuden. si no hay una ley que lo prohíba, que lo diga, que lo tipifique como un acto criminal, la fiscalía no va a poder hacer Pero nada. mire, tiene que haber una ley, tiene pero que haber un mire, fundamento jurídico para que el fiscal actúe. Debe ¿sí? de haber. No, pero es que en el Por eso es Código importante Penal, una ley, la aprobación pero de una ley. En el Código Penal dice que si yo le hago daño a usted y si yo lo mato, soy responsable. ¿Me entiendes? Si yo le pego un leñazo, no necesito una ley forestal. Es que hay tanto tema, Roma, mire, ahí hay ahí crimen. había una ceiba de 100 y pico de años en mi municipio. Y me dicen que la están botando y vamos con todos los medio ambiente de la alcaldía municipal y sale el hombre con un gran permiso extendido por agricultura y ganadería. Que tenía Imagínate. permiso ¿Qué para tenía votar. permiso para votar? Pero para poder proceder se necesita un instrumento coercitivo. ¿Qué Si no dice? Le existe dije a ese la instrumento, policía no y me podemos dicen, tiene un proceder. permiso, no podemos hacer nada. Bueno, Punto. señores, muchas gracias. La verdad es que es un tema importantísimo de seguirlo tratando, de abrir el espacio. Algunas veces ya hemos tratado el Sí. tema de Jiquilis con nosotros. Hemos seguido muy de cerca, al igual que todos los medios, hay que decirlo, el tema de San Luis Talpa, alcalde. Y pues obviamente lo hacemos también hoy mismo. Estaba viendo imágenes impresionantes de niños ahí en San Luis Talpa que están siendo afectados por este tema. Mire, y una última cosita, lo que está haciendo noticia son los que están sumamente graves. Quién sabe cuántos estaremos bastante enfermos que ni cuenta nos hemos dado. Exactamente, así es. Muchas gracias, doctor Navarro, muchas gracias. Gracias, alcalde. Romeo. Barahona, muchas gracias, alcalde de la Emergencia. Gracias a ustedes por la invitación. Eso es cierto. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos.